Aún después de haber investigado la vida, el clima, costumbres y programas de inmigración canadiense de fondo a fondo, no es algo fuera de lo normal que se le escape a uno pequeños detalles. En este video te comparto tips e información que te ayudarán a estar mejor preparado y que a mí me hubiese gustado haber sabido antes de venir a este país. Hola, mi nombre es Julián Contreras, nuevo residente de Canadá. Vente para acá. Y comenzaremos con el número 1. Muchos nuevos inmigrantes llegan a este país informados de cómo es la vida en Canadá. Otros llegan con la idea de que pudiese ser lo mismo como el país vecino de Gringolandia. Y otros se mudan sin tener la mínima idea de qué esperar en este nuevo país. Una de las cosas principales que me hubiese servido mucho haber sabido es que el costo de vida en Canadá es caro. Aún más que allá en el país de los gringos. Básicamente uno aquí paga el doble en todo. En otras palabras, consigues menos por la misma cantidad de dinero. Si hubiese sabido esto, hubiera ahorrado más de lo que me traje conmigo. Es por eso por lo que les recomiendo que ahorren lo más que puedan. Y un poco más, si pueden. Les va a ir mucho mejor estando económicamente bien. Número 2. Mientras que en Alberta y Quebec se pagan los taxes más bajos de todo Canadá, si llegan a aterrizar en British Columbia u Ontario, van a pagar taxes provinciales y taxes por bienes y servicios federales. En algunas provincias estos dos se han fusionado llamándolo ahora taxes armonizados. Van a pagar un impuesto por bienes y servicios añadido al recibo. Estén preparados. Número 3. En lo que se refiere a compras necesarias como los alimentos, por ejemplo, al igual que en Gringolandia, hay una tienda de abarrotes que tiene varios de los productos a un mejor precio. Esta tienda tiene por nombre Dollarama, aunque ya casi todo lo que tienen ahí vale más de $1, pero aún lo siguen llamando así. Esta tienda está por todo Canadá. Aquí encontrarás cosas que en un supermercado las tiene a un mayor precio. La otra opción que encontré en Ontario fue un supermercado asiático. En este supermercado, a comparación con los demás, los precios de muchos productos son más económicos. Les recomiendo visitar estos dos lugares antes de ir a una cadena de supermercados grande. Se van a ahorrar un buen dinerillo. Número 4. Por otro lado, va a ser importante que guarden sus recibos, como el de su reservación por los 15 días de estadía temporal en Airbnb o Vrbo, mientras se encuentran un lugar más permanente. Si contratan los servicios de una compañía de inmigración canadiense que les ayude con su aplicación, guarden el recibo de los honorarios que dicha compañía recibió de su parte, el recibo de WES para que te validaran tus credenciales de estudio, el recibo de lo que le pagaste al gobierno canadiense por tu permiso de estudios, el recibo del examen de inglés IELTS, recibos de mudanza. Con esto quiero decir que si rentaste un vehículo para moverte de la residencia donde estabas viviendo temporalmente a otro nuevo más permanente cuando llegas por primera vez a este país, recibos de renta de tu nueva vivienda y recibos del costo de tu colegiatura. Aquí quiero mencionar que yo no supe antes de salir de los United States quieto traer conmigo una copia original de la forma de los taxes del empleo o empleos que tuve durante el último año que estuve ahí trabajando con estatus de indocumentado. Va a ser importantísimo que traigan consigo una copia para cuando llegue el tiempo de declarar sus impuestos. Para todos aquellos que no lo saben, aquí, siendo estudiante y sin estar trabajando, se declaran los impuestos con el CRA. O Canada Revenue Agency. A la hora de hacer los taxes, el gobierno quiere saber cuánto fue tu entrada de dinero internacional. Así le llaman. En base a este, es como te regresan algunos créditos monetarios. Hay que hacerlos. Y tienes que comprobarlo en papel. Va a ser crucial hacer los trámites de taxes aquí como estudiantes si después quieres aspirar a la residencia permanente canadiense. Consigue esa forma antes de salir de Estados Unidos o de tu país de origen. Yo no supe esto. Si hubiera sabido que lo iba a necesitar para los taxes aquí en Canadá,
me hubiese ahorrado todo ese tiempo y estrés en conseguirla. Trucha con acetato. Número 5. Algo que les va a facilitar su búsqueda de una vivienda permanente es buscar grupos de latinos en las redes sociales que rentan cuartos o sótanos acondicionados en la ciudad donde vas a estar yendo al colegio o estudiar, como en la plataforma de Facebook o WhatsApp. Con suerte, puedes encontrar un cuarto por solo $600 canadienses, como fue el caso de 2 de mis amigos que conocí en el colegio. Pónganse al tiro con eso. Número 6. El clima. Yo antes de venir a Canadá me imaginaba que siempre iba a estar fresco, que la nieve iba a permanecer todo el tiempo. Me imaginaba en Canadá como un país con un manto blanco por doquier. Pero no es así. Aquí también hay verano y sí que se pone caliente la cosa. Normalmente de mayo a septiembre. No suele haber estación de primavera como la que conocemos en América Latina. Déjenme les digo que la temperatura llega a subir considerablemente. Así es, también hace calor aquí. Así que si tienes la idea, como yo la tuve, que Canadá es un país frío cubierto por nieve, no. Uso shorts durante el verano para mostrar pierna. Oh yeah. Número 7. Como estudiante internacional, vas a estar cubierto con una aseguranza médica que viene por parte de la escuela, para que si te llegas a enfermar por alguna u otra razón, vas a poder ser atendido por la oficina de salud de la misma escuela o clínicas localizadas en la ciudad donde la aseguranza de la escuela es aceptada. Se los comento porque yo me enfermé durante los primeros días cuando llegué. No sé qué fue, pero algo me cayó mal en el estómago. Era como una fiebre, la sentía caliente esta parte y la tenía que tener descubierta para sentirme bien. Y ahí me tienen con esa inconformidad estomacal y solo comiendo comida chatarra y refresco gaseoso. Era lo único que mi estómago aceptaba. Si comía o ingería otra cosa, sentía querer ir a vomitar. La escuela no me pudo atender cuando acudí para atención, pero sí una de las clínicas designadas por la aseguranza. También vas a tener acceso a una aseguranza dental que, siendo honestos, no sirve más que para 2 cosas: para nada y para pura nada. Solo va a ser efectiva para casos de emergencias, que te tengan que remover un diente, por ejemplo, porque se te quebró o sufras de algún accidente en el cual una cirugía dental sea necesaria. No cubre la limpieza dental regular. Es por esta razón que les aviso que se arreglen los dientes antes de venir aquí e incrementen sus hábitos de higiene bucal diaria más frecuentes. Sale un poquito carito una limpieza dental cuando sale de su bolsillo aquí. 8. Cuando viví en Estados Unidos, tomé una clase en línea por primera vez. Estoy hablando antes de que sucediera esto del COVID. Y para mi buena fortuna tuve una mala experiencia con esa clase virtual que me llevó a un punto en que tuve que salirme de esa clase antes de que empezara a recibir malas notas debido a la incomunicación y nula interacción en la clase. No lleva que hierbas coser. Se tardaba una eternidad el instructor en contestar una pregunta por medio de correos electrónicos y su respuesta no me resolvía mi duda de todo. Cuando supe que mi programa de estudios en el colegio canadiense iba a ser híbrido, o sea, iba a tener clases virtuales en línea y en salón, recordaba aquella clase que tomé en aquel entonces y me preocupaba que pudiese experimentar lo mismo que pasó durante aquel tiempo. Pero con toda franqueza les puedo decir que no tienen nada de qué preocuparse y que las clases en línea estos días no tienen nada que ver con aquella mala experiencia. Estas clases son más interactivas, participativas y comunicativas. No van a tener ningún problema ni les va a complicar la vida. Estén tranquilos por ese lado. 9. Si pueden, les aconsejo que se traigan consigo una computadora portátil de 15 o 16 pulgadas. Lo sé, son más grandes y ocupan más espacio, pero les va a ser muy útil al poder insertar códigos para obtener signos y letras especiales con el teclado numérico. Yo me traje una que solo medía 12 pulgadas compacta, que es que para que cupiera bien en la mochila que iba a llevar conmigo en el colegio.
Pero con franqueza les puedo decir que hubiese sido mejor haber traído una de 15 o 16 pulgadas por los signos y esas letras especiales. Aparte que sí hubiera cabido en la mochila regular. En una de las clases virtuales van a estar cambiando constantemente de ventanas. Cuando abren un programa de Microsoft, por ejemplo, el estar leyendo las instrucciones de la asignación y estar trabajando en el programa al mismo tiempo les va a ser un poquito complicado. A mí me pasó. Es por eso que les invito a hacerse de este dispositivo. Te ayudará a ver 3 diferentes ventanas simultáneamente en 3 diferentes pantallas. Si hubiese sabido que iba a batallar debido a esto, me hubiese puesto las pilas y hubiera conseguido uno de esos. Les va a facilitar las cosas durante las clases virtuales, se los aseguro. 10. Al estar estudiando no tienes que pagarle al banco o el banco no te va a cobrar por tener tu dinero guardado con ellos. Por lo menos así es la cosa con Scotiabank, con sus cuentas para estudiantes. Solo hasta que comiences a trabajar y se den cuenta que ya no eres estudiante, ya te hayas graduado o no puedas comprobar que aún estás estudiando, es cuando el banco te va a comenzar a cobrar un cargo mínimo mensual por tener cuenta con ellos y otro cobro por usar su tarjeta de crédito. Pero vas a poder evadir estos cargos siempre y cuando mantengas una cantidad mínima en tu cuenta de todo el tiempo. Ahora que ya no soy estudiante, el banco me avisó con anticipación que si no comprobaba que aún seguía siendo estudiante, me empezarían a hacer esos cobros solo si no mantenía $4,000 en mi cuenta de cheques de harina. Como leyeron, aquí en Canadá el banco te cobra por administrar y mantener tu dinero guardado con ellos si no eres capaz de mantener esa cuota mínima. Pero esto varía de banco a banco, así que averigüen bien dónde van a abrir su cuenta de cheques. 11. Durante el descanso de clases de 4 meses durante el verano, sépase que de 2 a 3 empresas van a ofrecer ofertas de trabajo para estudiantes al colegio. Una vez que se acerca el mes de marzo o abril, por medio de anuncios en hojas de papel, el colegio les permite a empresas anunciarse para contratar estudiantes para que trabajen durante el verano solamente. Durante este tiempo puedes trabajar cuantas horas sea posible. No hay límite de tiempo. Una vez comenzando las clases en septiembre nuevamente, solo podrás trabajar 20 horas por semana si continúas trabajando en esa compañía nuevamente. Esa es la regla. Si se les da la oportunidad de encontrar trabajo durante el verano y les ofrecen trabajo durante el siguiente semestre, por favor, no dejen de completar su programa de estudios por irse a trabajar. No hagan eso. El colegio se va a dar cuenta que ya no están asistiendo a clases y le va a hacer saber al gobierno canadiense que ya no van a la escuela, a lo que el gobierno federal de Canadá les va a pedir que salgan de Canadá, que regresen a su país de origen por haber violado el acuerdo de completar su programa de estudios por irse a trabajar, y expedirá una orden de deportación a su persona. Así es muy importante que lo completen y se gradúen de su programa de 2 años o de 1 año en el colegio. Aguas. Número 12. Algo que descubrí durante mi estadía de estudios aquí en Canadá es que Amazon te puede facilitar que abras una membresía Prime para estudiantes con 6 meses gratis de prueba y después solo $4.99 por mes, y no te cobran la cuota normal de $10 por mes más taxes. Solo tienes que comprobar que efectivamente sí eres un estudiante. Amazon te manda un enlace a tu correo electrónico de la escuela que el colegio te proporciona, no a tu correo electrónico personal. Y por supuesto, en vista de esto, le agregué que iba a estar estudiando unos años más arriba de los 2 que mi carrera técnica en plomería, ustedes saben, para tener ese precio bajo por más tiempo. Número 13. Si se llegan a ver en la necesidad de que manden dinero desde su país, de la cuenta que van a tener a su disposición que declararon para solvencia económica, sepan que existe la posibilidad
de que ustedes se puedan mandar dinero por sí solos, sin la obligación de que alguien les mande la plata por medio de una transferencia electrónica a través del banco. Ustedes solos estando en Canadá lo pueden hacer por sí mismos. Existe una compañía de servicios de dinero llamada Wise, en la que ustedes solo necesitan depositar la cantidad que quieran mandarse en su tarjeta de débito. Y con la información de esta pueden mover dinero desde su país de origen hasta Canadá directamente a la cuenta de banco canadiense que van a abrir. El servicio es más barato y más rápido que las transferencias de los bancos. En solo horas ya están depositados en su cuenta de banco canadiense. Y ahora últimamente solo se toman segundos en ser transferidos. Así es, así de rápido son. Yo me hice varios envíos desde mi tarjeta de débito Banorte en mi cuenta de Scotiabank aquí en Canadá. A eso del mediodía y para antes de anochecer, como a las 7 de la noche, ya estaban en mi cuenta bancaria canadiense. Ahora que ya trabajo, cuando envío dinero, me toma más tiempo hacer el envío que ni ellos en recibirlo. Es bueno saber cómo mandarse dinero a uno mismo estando aquí en Canadá desde su país de origen. Para que no se vayan de buenas a primeras con la primera compañía de servicios telefónicos que vean, van a ver de 1 a 2 al momento de pisar el aeropuerto canadiense. Estas están ahí acaparando todo recién llegado, proporcionándoles la activación gratis y mini tarjetas a un buen precio. Y les cobran por mes $50 o más. Dense tiempo de encontrar un mejor plan con otras compañías que les puedan solo cobrar hasta $20 canadienses. El servicio que yo tengo con Virgin Mobile, con lo que respecta a los datos, no necesito muchos. La casa en la cual viví tenía Wi-Fi y el colegio al cual asistí por toda la institución proporciona a todo estudiante conexión a internet. No van a estar desconectados ni en su teléfono o computadora portátil. Número 15. Una de las cosas que no imaginé llegar a necesitar fueron los récords de manejo cuando saqué la licencia de Oregon y Utah. Yo solo me traje el récord de manejo que conseguí de California. Cuando estuve en Ontario e intercambié la licencia de California por la canadiense, no compré ningún automóvil debido al alto costo de la aseguranza de carro. Están por las nubes, arriba de $500 por mes. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué tan cara? Y descubrí que el precio es tan elevado en la ciudad de Brampton por el alto índice de accidentes automovilísticos que ocasionan la gente de la India. Chocan a cada rato. ¿Por qué debería yo pagar tanto teniendo mi récord de manejo limpio? Yo no tengo la culpa de que la gente de la India no sepa manejar. Vamos al carajo, dije yo. Fue por esa razón que no adquirí un automóvil en la provincia de Ontario, específicamente en Brampton. Aparte, el transporte público es muy efectivo y no se batalla para trasladarse de un punto A a un punto B. Ahora que vivo en la provincia de British Columbia, la cosa es diferente. Acá sí hacen honor a mi buen récord detrás del volante. Hasta la fecha, no tengo ningún tipo de infracción o accidente. Y esperemos que continúe así. Es mucho menos la tarifa aquí por mes de la aseguranza para automóviles. Entre más años de experiencia sin choques o infracciones, menos es el costo. La provincia de la Columbia Británica puede aprobar hasta 15 años de experiencia. Así que me di a la tarea de mandar pedir el récord de manejo del estado de Utah. ¿Por qué solo el de Utah y no también el de Oregon? Porque aún conservaba las licencias vencidas de Utah. Cuando intercambié la de Oregon por la de Utah, en aquel entonces, cuando vivía en Gringolandia, se quedaron con la de Oregon y nunca le tomé una foto al número de licencia de ese estado. Si no, hubiera podido pedir el récord de manejo también de Oregon y agregar más años de experiencia a la que me hubiese ayudado a disminuir más el costo de la aseguranza. Hagan lo posible por conseguir los historiales de manejo de los estados en los cuales hayan manejado si radicaron en Estados Unidos. También antes de moverme a British Columbia, no tuve el tiempo de averiguar
que también iba a necesitar el récord de manejo de la otra provincia de Ontario. Tuve que mandar pedir este récord certificado ya estando aquí en la Columbia Británica. Así que, si pudieron sacar las licencias de manejo de varios estados en Gringolandia, procuren conseguir su historial de manejo de todos esos estados, solo asegurándose que estén certificados. Les va a ayudar muchísimo a disminuir, por lo menos aquí en British Columbia, el costo de la aseguranza automovilística al momento de hacerse de un vehículo. Solo asegúrense que todos los años que muestren sus récords estén seguiditos uno tras otro, que no haya ningún año entre medio que no aparezca, porque así no va a contar. Las licencias vencidas van a ser igual, pero también tienen que estar seguiditas una tras otra. Mi buen récord me ayudó a solo estar pagando $200 canadienses por mes, y si hubiera podido agregar el récord de Oregon, hubiera sido menor que eso. Si llegan a caer a la provincia de Ontario, consigan la licencia de ahí, y si al terminar sus estudios la oferta de trabajo llega por otra provincia, tal como fue mi caso, consigan el récord de manejo certificado de Ontario antes de moverse a la nueva provincia. Hay una gran posibilidad que les vaya a ayudar a solicitar la nueva licencia de la nueva provincia. De haber sabido que me iban a ayudar los historiales de manejo de los estados de Utah, Oregon y de Ontario con el costo de mi aseguranza, los hubiera conseguido antes de salir de USA y moverme a esta nueva provincia. Número 16. Si aún están en el país de los gringos, usen el transporte público mediante el uso de la aplicación de Google Maps. Yo no sabía que es muy preciso cuando uno busca ir de un punto a otro usando el transporte público. Debido al alto costo de una aseguranza para automóvil en Ontario, mucha gente accede a trasladarse por autobús. Existe un buen transporte público en esa provincia corriendo casi las 24 horas. Yo no tenía idea de cómo usar la aplicación y tuve que enseñarme. Existe una aplicación del propio transporte público en Ontario, pero no es tan precisa y le falta mucho mejorar. Tiene sus fallas todavía. Toda la gente que utiliza Google Maps sabe cuál autobús tomar o cuántos debe tomar para llegar a su destino. Incluso te puede decir qué autobús tomar y a qué hora debes tomarlo el día siguiente, simplemente poniéndole a qué hora quieres llegar a tu destino. Aprende mucho usando Google Maps. En otro video les muestro cómo. Y casi se me olvida. Este sería el punto número 17. El único lugar donde vas a poder conseguir dólares canadienses para cuando emprendas el vuelo a Canadá va a ser en el aeropuerto internacional de tu país. En ningún otro lugar pude encontrar, hablo de los bancos, casas de cambio o donde se hacen envíos de dinero. Cuando llegué al aeropuerto internacional de México, me dijeron los últimos días antes de partir a este país que solo ahí podría encontrar y comprar dólares canadienses. Les recomiendo que compren alrededor de $500 canadienses. Con esos se van a poder mover fácilmente cuando aterricen en Canadá. Y si por ahí llegan a traer consigo algún dinero de su país, en el aeropuerto canadiense, una vez que ya les hayan dado su permiso de estudio o de trabajo, ahí van a poder intercambiar la moneda de su país por la canadiense. Tengan en cuenta que estas casas de cambio en el aeropuerto canadiense solo les van a aceptar billetes. Por alguna razón, no les gustan las monedas de nuestros países. Espero que todos estos tips e información que me hubiese gustado estar enterado antes de venir a Canadá les ayude a estar mejor preparados para cuando vengan a vivir a este país. El haber sabido todo esto pudo haberme ahorrado muchas preocupaciones y tiempo. Que estén bien, que tengan un mejor año nuevo y nos vemos las máscaras en el próximo. Hola a todos, un saludo desde esta hermosísima provincia de la Columbia Británica.